Buenas tardes a todos y a todas. Adelina Hinarejos, de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, continuamos con los vídeos explicativos de las regulaciones, en este caso, como medidas de reactivación al empleo y protección del trabajador autónomo, del trabajo autónomo, en la nueva normalidad, en virtud del Real Decreto Ley 24/2020, que se aprobó y publicó en el BOE el 27 de junio del 2020. En este vídeo os vamos a explicar qué se ha regulado como medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. Bien, tenemos dos grandes grupos. El primero, el relativo a la exención en la cotización de la cuota de trabajadores autónomos a la Seguridad Social, y el segundo, la prestación por cese de actividad. Bien, respecto a la exención de cotización, nos dice que a partir del 1 de julio del 2020, los trabajadores que estén de alta en el régimen de trabajadores autónomos o en el régimen especial de trabajadores del mar y vinieran percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el Real Decreto 8/2020, tendrán la siguiente exención de cuotas que os voy a explicar. Es importante que sepáis que este artículo se remite a un artículo del Real Decreto 8/2020 que diferenciaba, ¿os acordáis?, cese de actividad, la prestación por cese de actividad total, y aquella prestación que era por reducción de la facturación. Como aquí esta norma se remite a ese artículo en general, entendemos que tendrán derecho a esta exoneración de cuotas tanto aquellos trabajadores autónomos que a 30 de junio hayan cobrado la prestación por cese total o por reducción de su facturación. ¿Cuál es el beneficio? Pues nos dice que podrán exonerarse del 100% de la cotización en el mes de julio, por tanto el 100% de la cuota de autónomos, el 50% de la cuota de autónomos en el mes de agosto y el 25% en la cuota de autónomos del mes de septiembre. Importante que esta exoneración es incompatible con continuar en la prestación por cese de actividad. Y os explico por qué. Porque permite pedir una nueva prestación por cese de actividad de este Real Decreto. Por lo tanto, tendremos que optar si vamos a pedir la exoneración o vamos a pedir el cese de actividad en función de los requisitos de uno y otro. Si, por ejemplo, vemos, como ahora os explicaré, que no cumplimos con los requisitos de prestación de cese de actividad, pues podremos pedir la exención de cuotas siempre y cuando hayamos cobrado el 30 de junio hayamos cobrado esta prestación extraordinaria. Bien, ¿cómo regula ahora la prestación por cese de actividad? En este caso nos dice que los trabajadores que hasta el 30 de junio del 2020 hayan percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad podrán solicitar nuevamente una prestación de cese de actividad, ya no habla extraordinaria, ¿vale?, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales que ya existían en la Ley General de la Seguridad Social para este cese de actividad. Y a modo de ejemplo, y muy importante, os destaco que tienen que tener cotizados 12 meses para poder acceder a esta prestación, estar de alta en el régimen de autónomos, estar al corriente de pago de las cuotas de autónomos y 12 meses de cotización. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que antes, en el cese de actividad extraordinaria que se reguló con la pandemia, este requisito de 12 meses no se exigía, ahora se vuelve a exigir. Requisitos, por tanto, primero, haber cobrado la prestación por cese de actividad al 30 de junio y segundo, cumplir con los requisitos generales, estar de alta, haber pagado la cuota de autónomos, no estar al corriente de pago de la cuota de autónomos y tener 12 meses cotizados. Pero además añade más requisitos y os los voy a explicar. Nos dice que además, adicionalmente, deberá acreditarse una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del 2020, que estamos hablando de julio, agosto y septiembre, tienen que tener una reducción en la facturación de al menos el 75% en relación con el tercer trimestre del 2019. Ahora os explicaré por qué estamos hablando de trimestres que todavía no han sucedido. Ahora os explicaré por qué. Porque al principio choca y dices, bueno, a ver, ¿cómo me va a pedir para poder cobrar la prestación que yo acredite una facturación que todavía no ha venido? Porque estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. Bien, lo que nos está diciendo la ley es, yo te voy a pagar si cumples los requisitos generales, pero luego vas a tener que cumplir estos requisitos que os voy a explicar ahora y si no los cumples los tendrás que devolver. Esto es así, ¿vale?
Después os lo resumo. Primero os hablo de los requisitos y luego os vuelvo a hacer un pequeño resumen para que lo entendáis. Por lo tanto, nos dice que reducción del tercer trimestre del 2020 de un 75% en relación al tercer trimestre del 2020. Además, en el tercer trimestre del 2020 no deberemos superar el rendimiento neto de 5.818,75 euros y además, adicionalmente también nos dice que se prorratearán los rendimientos netos en el trimestre y mensualmente no podrán superar los 1.939,58 euros mensuales. Por lo tanto, ¿cómo funciona esta prestación? Yo puedo pedirla si a día de hoy cumplo los siguientes requisitos. El 30 de junio cobré el cese de actividad extraordinario con ocasión del COVID-19. Además, tengo 12 meses cotizados anteriormente. Además, estoy al corriente de pago y estoy lógicamente de alta en el régimen de autónomos. Y luego, además, una vez lo pido, me lo va a pagar la mutua, porque cumpliré estos requisitos. Pero durante este periodo en el que me lo van a pagar, tengo que cumplir los siguientes requisitos: que en el tercer trimestre del 2020 tenga una reducción de la facturación del 75% en relación al tercer trimestre del 2020. Y en todo caso, no puedo superar en este tercer trimestre del 2020 los 5.818,75 euros. Y además, en todo caso, tampoco puedo superar el prorrateo de los rendimientos netos del trimestre de 1.939,58 euros mensuales. Si yo ya estoy cobrando la prestación porque cumplía los requisitos iniciales y luego resulta que me paso, que facturo más de 5.000, que facturo más que el trimestre del año pasado, más del 75%, bien, pues entonces lo que hará la mutua, que le habilita esta norma para comprobar nuestras declaraciones, etcétera, etcétera, lo que hará la mutua es reclamarnos lo que ya nos ha pagado como prestación, pero ojo, a priori, en el momento que nos lo reclames y se lo devolvemos, no habrá ni intereses ni recargo. Luego sí, si una vez reclamada no se lo devolvemos, entonces sí operarán pues los intereses, los recargos que correspondan. Entonces lo que nos está haciendo, lo que nos está diciendo es: os voy a dar una prestación por cese de actividad anticipada para ayudaros, y si luego resulta que la cosa va bien, me lo devolvéis. Si luego resulta que la cosa va regulín, porque todavía no nos ponemos bien, porque la cosa no está bien, porque tenemos una reducción de facturación del 75%, cumplimos todos los requisitos, pues nos la quedamos. Esto es básicamente la novedad de esta prestación por cese de actividad, que ya no es tan flexible como la que se reguló durante el confinamiento, durante el estado de alarma. Es un poquito más flexible porque nos adelantan el dinero que el régimen general, que el régimen que ya se regulaba, y por lo tanto lo que nos están dando es un anticipo que, en todo caso, si la cosa va bien, deberemos devolver. Os recuerdo, tenemos por un lado la exoneración de cuotas y tenemos por otro lado la prestación por cese de actividad, la nueva prestación o la nueva prestación por cese de actividad. Bien, o una o la otra, esto es importante. Si podemos pedir una, no pediremos la otra, son incompatibles. Ahora bien, pues tendremos que ver cuál es la que más nos interesa y solicitar, si cumplimos los requisitos, la que más nos interese. Bien, hasta aquí los vídeos explicativos de hoy. Espero que estéis todos bien, que la nueva normalidad vaya evolucionando, ya os lo he dicho antes, hacia la normalidad total. Y un abrazo muy fuerte de parte de Rubiño Abogados y de Esther. Chao, chao.